Buenas tardes, soy Jaime Díaz Cornejo, soy abogado, egresado de la Universidad de Córdoba. Ya nos hemos conocido en el Zoom de presentación. Quiero agradecer nuevamente a Victoria Juárez de la Fundación Crecer, que nos ha convocado para estos encuentros, estas capacitaciones que se van a brindar a las organizaciones sin fines de lucro que quieran participar de ellos, de esta provincia de San Juan. Y vamos a empezar esta primer clase hablando de un tema que es de mucho interés de las organizaciones y está referido a las personas que colaboran con las organizaciones y no pertenecen a la organización, de qué manera se vinculan, cuáles son los trámites que hay que hacer para esta vinculación, qué modalidades hay, qué es lo más conveniente hacer. Vamos a empezar para ello distinguiendo entre las colaboraciones que prestan las personas en forma permanente, según estas colaboraciones sean rentadas o no. Si son rentadas, vamos a estar hablando de un contrato de trabajo, es decir, de una relación laboral. Y si no lo son, vamos a estar hablando de una relación de voluntariado gratuita, regida por otro régimen totalmente distinto. Antes de empezar a hablar del régimen de contrato de trabajo, que es el primero que vamos a abordar, me gustaría hacer un breve pantallazo del carácter jurídico que tienen las organizaciones que ustedes integran. Eh, Esto, por supuesto, va a ser objeto de un análisis más detallado en otra clase, pero es importante hacer un breve resumen para que ustedes entiendan por qué se aplican ciertos regímenes legales y no otros. Bien, bueno, en el mundo jurídico nosotros tenemos dos sujetos de derecho, dos clases de sujetos de derecho principalmente, que son las personas de existencia física, las personas físicas o personas humanas, como se les llama en el nuevo Código Civil, y las personas jurídicas o personas de existencia ideal, como se les llama en el nuevo Código Civil. Bien, las personas físicas o humanas somos los seres humanos que somos sujetos de derechos y obligaciones, y las personas de existencia ideal o personas jurídicas son justamente personas no humanas, es decir, entidades abstractas creadas por el ser humano que también son sujetos de derechos y obligaciones. Las organizaciones que ustedes integran son personas jurídicas o personas de existencia ideal. Estas personas jurídicas se dividen en dos grandes grupos: personas jurídicas públicas o personas jurídicas privadas. Bien, un ejemplo claro de persona jurídica pública es el Estado nacional, provincial o municipal. En cualquiera de estas formas es una persona jurídica pública, claramente. Y un ejemplo claro de una persona jurídica privada es una empresa privada, como por ejemplo un supermercado, el BEA, o cualquier negocio que a ustedes se les ocurra. Son empresas constituidas bajo la figura de una sociedad comercial que es una persona privada. Las organizaciones sin fines de lucro, como las que ustedes integran, son personas jurídicas y hubo cierta discusión si eran públicas o privadas en algún momento, porque si bien no pertenecen al Estado, pero cumplen finalidades que le interesa al Estado cumplir. Es decir, son entidades que tienden al bien común, que es una finalidad que es propia del Estado cumplir. Entonces, tienen un contralor del Estado que las acerca a las personas jurídicas de derecho público y, bueno, en muchos casos se consideró así. El nuevo Código Civil del año 2015 zanja esta cuestión en forma definitiva, definiendo a las organizaciones privadas, digamos, sin fines de lucro, como justamente personas de derecho privado, personas jurídicas privadas. Esta breve introducción que yo les he hecho es importante porque repercute en el régimen jurídico que se le va a aplicar cuando ustedes contraten un trabajador. Bien, si ustedes contratan un trabajador,
por ser personas de derecho privado, es decir, personas jurídicas privadas, se les va a aplicar el régimen de la ley de contrato de trabajo, es decir, el régimen de la ley 20.744. Bueno, y la ley de contrato de trabajo es el régimen marco, el régimen general, un marco jurídico que contiene los principales derechos y obligaciones tanto de el trabajador como del empleador. Si ustedes contratan a un empleado, esa relación se va a regir por la ley de contrato de trabajo, la ley 2744. Además, se va a regir también por lo que diga el convenio colectivo aplicable a la actividad. Generalmente, a las asociaciones, a las organizaciones sin fines de lucro y a las organizaciones en general que no tengan otro convenio colectivo de aplicación específica, se les aplica el convenio de UTEDIC, que es el de las entidades deportivas y civiles, y es un poco un convenio colectivo que se aplica por defecto a falta de aplicación de otro más específico. Lo que hace el convenio colectivo básicamente es ampliar el piso mínimo de derechos que establece la ley de contrato de trabajo, y generalmente se agregan días de vacaciones, se agrega algún feriado en conmemoración del día de la actividad que se trate, licencias especiales, ahí es donde se acuerdan los salarios, los adicionales por antigüedad, por capacitación, por título, ¿verdad? Que generalmente son superiores a los salarios mínimos establecidos en carácter general. Entonces, tenemos que la ley que se va a aplicar es la ley de contrato de trabajo y el convenio colectivo que rija para la actividad, que en general va a ser el de UTEDIC. Tenemos que ver también cuáles son los pasos que tienen que dar ustedes si deciden convertirse en empleador, o si ya lo han hecho y aún no han regularizado esa relación laboral. En primer lugar, ustedes tienen que darse de alta en AFIP como empleadores. Bien, y acá abro un paréntesis sobre la importancia de constituirse como personas jurídicas. Para hacer este trámite y básicamente cualquier trámite que quieran hacer como organización, van a necesitar un quit. Y para tener un quit van a necesitar la personería jurídica. Ahora se puede ver la importancia de contar con la personería jurídica, es decir, tener inscripta la personería jurídica de su organización, o bien si ya la tienen pero está desactualizada o eh, no están regularizados porque no han presentado balances en muchos años. La importancia de regularizarla es esta, que ustedes, al contar con la personería jurídica en regla, con el quit, pueden contratar empleados, ya lo vamos a ver también, pueden contratar voluntarios, ¿verdad? Cosa que no van a poder hacer si no tienen la personería jurídica, o si la tienen pero tienen la quit suspendida por la falta de actividad o por no estar constituida regularmente. Bien, suponiendo que ya tienen la personería, que ya tienen el quit y que están regularizados, ustedes van a tener que darse de alta en la AFIP como empleadores. Luego van a tener que dar de alta al trabajador, al o los trabajadores o trabajadoras que quieran incorporar a su organización. Bien, en la AFIP, en el sistema registral, que se hace online por internet, en lo cual nosotros por supuesto los podemos asesorar, guiar, ayudar, pero en general es un sistema muy sencillo y muy intuitivo. Les pide básicamente los datos del trabajador, el domicilio, la edad, el DNI, la fecha de ingreso, las tareas que va a cumplir, todas las características de la relación y por supuesto los datos de ustedes. Otra cosa que van a tener que hacer es contratar una ART, que es la sigla para aseguradora de riesgos de trabajo. Es básicamente un seguro contra siniestros, contra accidentes o enfermedades que puede sufrir el trabajador, sea prestando el servicio o lo que se llama accidentes in itinere, que son los accidentes que puede sufrir el trabajador yendo al trabajo o volviendo de él. Bien, estos siniestros, cuando ocurren, o bien las enfermedades profesionales, es decir, las enfermedades causadas
en ocasión al trabajo, es decir, causadas por la tarea misma que realiza el trabajador al trabajar. Tanto las enfermedades profesionales como los accidentes de trabajo o accidentes in itinere deben ser cubiertos por el empleador. Para eso es que existe una ley de riesgos de trabajo que determina la obligatoriedad de contratar un seguro, esta ART. Bien, esto también se hace online, se hace a través de la página de AFIP y es muy sencillo y es obligatorio y a ustedes eventualmente los va a salvar de más de un dolor de cabeza que pueden llegar a tener si algún empleado se accidenta o se enferma por causa del trabajo. Otra cuestión obligatoria a considerar en la contratación de un empleado es la contratación de un seguro de vida. El seguro de vida es obligatorio y, como su nombre lo indica, cubre el siniestro de la muerte, es decir, la muerte del trabajador con independencia que ésta ocurra o no en ocasión al trabajo, es decir, la muerte del trabajador cumpliendo sus tareas laborales va a ser un siniestro que va a estar a cargo de la ART. El seguro de vida obligatorio es un derecho que tiene el trabajador y del cual van a ser beneficiarios sus derechohabientes, es decir, los familiares, en caso de que el trabajador muera por cualquier causa y en cualquier circunstancia. Bien, es obligatorio, se contrata con cualquier aseguradora que preste este servicio. La póliza que hay que pagar, es decir, la prima que hay que pagar, es decir, el precio que hay que pagar por contratar este seguro es muy bajo, generalmente es de unos entre 20 y 40 pesos y está regulado por ley cuál es el monto que va a percibir el trabajador o más bien la familia del trabajador cuando éste fallezca. Bien, entonces tenemos ART y seguro obligatorio. Luego, otra cuestión que hay que considerar es el examen preocupacional, es decir, la revisación médica del aspirante a ser contratado, a ser un empleado de su organización, para poder determinar en qué estado de salud psicofísica se encuentra. Bien, entonces esto es una carga de todo empleador que debe ser pagada por el empleador mismo, es decir, lo van a tener que pagar ustedes, pero por otra parte les puede ahorrar un montón de dolores de cabeza teniendo en cuenta que si ya conocen cuál es el estado de salud del futuro trabajador, pues saben a qué atenerse, es decir, en cuanto a tratamientos médicos, etc. Otra cuestión que hay que considerar es el empadronamiento en una obra social. Una vez que ustedes contratan un empleado, tienen que hacer un aporte obligatorio a una obra social y ustedes tienen como empleador, también se hace a través de un formulario de AFIP, de empadronarlos en la obra social que corresponda a la actividad que ustedes realizan. Bien, el tema de la obra social de los empleados es un tema largo, pero básicamente ustedes tienen que saber que hay que empadronarlo y que luego el trabajador tiene que ir a afiliarse a esa obra social para poder gozar de la cobertura de esa obra social. Una vez que ya está dado de alta el trabajador en AFIP y ustedes ya han contratado la RT, lo han empadronado en la obra social, han contratado el seguro de vida, empezó a trabajar porque le hicieron el examen preocupacional y el trabajador goza de buena salud. Una vez que ya han hecho todo eso, tienen que tomar en cuenta otras dos cuestiones que son abrir una cuenta sueldo en un banco, en cualquiera, en el banco de su elección. Tienen que abrir lo que se llama una cuenta sueldo, que es una cuenta bancaria donde ustedes van a hacer el depósito de los haberes y esta cuenta bancaria por ley es gratuita, es decir, no puede generar ningún costo ni para el empleador ni para el trabajador. Otra cuestión que deben considerar es que deben hacer recibos de sueldo conforme lo marca la ley 2744 que ya les comenté y tienen que tener un libro donde se registran todos los salarios, todos los recibos de sueldo y ese libro debe ser rubricado. ¿Qué significa rubricado? La rúbrica es
un sinónimo de firma en realidad, pero en la práctica es un sello que les pone un organismo público, que significa que ese organismo ha visto el libro, ha controlado que el contenido del libro, en este caso el libro de sueldos, es decir, donde constan los recibos de sueldo de los empleados de la organización, están llevados en forma de ley. Bien, en San Juan ese organismo es la Subsecretaría de Trabajo, la que está obligada a rubricar los libros de sueldo. Es una obligación que deben llevar regularmente porque si no, les pueden poner multa. De hecho, les van a poner multa si no lo hacen. Y es simplemente llevar un registro en un libro de los recibos de sueldo que se le entregan al trabajador mes a mes, y ese libro anualmente llevarlo a rubricar, es decir, a controlar por la Subsecretaría de Trabajo. Después, una cuestión que pueden llegar a considerar que no es obligatoria, sino es optativa, es la afiliación del trabajador a un sindicato. El trabajador tiene el derecho a pagar una cuota a un sindicato y estar afiliado a un sindicato. Eso no es obligatorio, pero sí es un derecho del trabajador. Voy a detenerme brevemente en uno de los pasos que les mencioné, que es el alta en AFIP, o más bien el sistema de registración de los trabajadores en AFIP. Si bien es un sistema que, como les dije, es intuitivo y muy sencillo, básicamente les quiero resumir de qué se trata. Ustedes, para poder hacer todos estos trámites, obviamente, como ya les dije, necesitan contar con la personería jurídica, con un quit y además con una clave fiscal. La clave fiscal es una clave, una contraseña, si se quiere, para poder hacer trámites en la página de AFIP. Bien, la cual es muy importante porque hoy en día todos estos trámites se hacen online, se hacen en forma virtual por internet a través de la página de AFIP. El alta del trabajador, la baja del trabajador, el empadronamiento en la obra social, todo se hace a través de la página de AFIP. Por lo tanto, también es importante que cuenten con una clave fiscal. Ingresando con esta clave fiscal a la página de AFIP, ustedes entran a lo que se llama el sistema de simplificación registral. En ese sistema es donde ustedes los va a ir guiando paso por paso para el alta o la baja del trabajador. Una vez que ustedes le dan el alta al trabajador, ingresando todos los datos que ya les comenté, el sistema les va a entregar una constancia, es decir, un papel que ustedes tienen que imprimir y le tienen que entregar una copia de esa alta al trabajador. Lo mismo en la baja o en la modificación de los datos. Si ustedes tienen que modificar algún dato en la inscripción del trabajador porque, por ejemplo, el trabajador cambió de tareas o cambió su sueldo o cambiaron los domicilios del empleador o del trabajador, modifican los datos en la inscripción que han hecho en AFIP, también se hace a través de este sistema. De esa modificación hay que darle copia al trabajador. Bien, finalmente respecto de la ley de contrato de trabajo y de las contrataciones de eventuales trabajadores de la organización, es importante que ustedes sepan la importancia que esto tiene, porque quizás la organización tiene gente que colabora, que presta tareas, pero que no está registrada como trabajador, que se le paga un sueldo, que asiste en un horario de trabajo, que cumple órdenes, pero no está registrada como trabajador. En ese caso, la organización o cualquier negocio o empresa que haga esto se expone, se arriesga a que el trabajador le haga un juicio laboral, lo cual puede llegar a hacer desaparecer a la organización o a la empresa. Son juicios que son muy caros, especialmente hoy en día, porque la ley establece multas muy caras para la falta de registración del trabajo, además de las indemnizaciones laborales por antigüedad, las multas que pone la AFIP por no ingresar los aportes y contribuciones de ley, y encima a eso se agrega la doble indemnización por despido injustificado, que en el caso de ser el trabajador
el que les haga el juicio laboral por no estar registrado, se le considera un despido indirecto, es decir, que es el mismo trabajador que por no estar registrado se pone a sí mismo en situación de despido. Y eso la ley lo considera un despido, ¿bien? Acarreando todas las consecuencias que les acabo de mencionar. Multas, indemnizaciones, dobles indemnizaciones, etc. Por eso, si ustedes tienen a alguien que les colabora, que presta tareas, que tiene un horario, que cobra una retribución igual todos los meses, que va a la sede de la organización a prestar estas tareas, lo tienen que registrar, porque si no se exponen a un juicio que puede hacer desaparecer a la organización. Me ha tocado verlo, no es poco común que por un juicio tenga que cerrar una empresa o un negocio tenga que irse a la quiebra. Así que estas cuestiones son cuestiones muy importantes que si no se hacen bien pueden causarle muchísimos problemas. Entonces, primero obtener la personalidad jurídica, después si hay un trabajador registrarlo debidamente cumpliendo con todos los pasos que yo les he explicado para no tener problemas.